Entonces, como estaba diciendo, nosotros al momento de pasar nuestro circuito a la vida real, ¿sí? La vida real, tenemos que determinar no solo los valores, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo acá no puse de cuánto era la fuente de alimentación, no puse de cuánto era la resistencia, no puse las características del diodo LED, sino que también tenemos que determinar los valores físicos, el tamaño que va a tener, ¿sí? De manera tal que cuando yo lo quiera conectar, por ejemplo, si esto tuviese que guardarlo en alguna cajita, en algo por el estilo, necesito saber exactamente de qué valores estamos hablando, ¿sí? Para saber que van a caber en la misma, ¿sí? Entonces, este es el circuito, algo bien sencillo. Dijimos que esta fuente de alimentación yo la puedo pensar que va a ser, por ejemplo, una batería de 9 volts. ¿Sí? No le voy a poner un valor a la resistencia, realmente no es el objetivo, pero sí puedo decir que va a ser de un cuarto de watt. Y ahí ya tengo implícito una medida, un tamaño, ¿se entiende? Entonces, el diodo LED no le voy a dar mayor referencia, pero voy a decir que es un diodo LED de 5 milímetros. ¿Está bien? Este diodo LED, que acá ha salido medio como un sombrero, es de 5 milímetros. ¿Estamos? Bien. Entonces, seguramente lo primero que voy a hacer, no creo que en este circuito, que es algo de lo más sencillo, pero si nunca hicieron nada, es magia pura, así que hay que pensarla desde ese lado. Y bueno, voy a utilizar los elementos que tengo. Acordate que voy a tener 2 borneras, o tranquilamente este conector lo puedo soldar a la placa, los cables, sin usar la bornera. ¿Está bien? Entonces, vos fíjate, ¿cómo haríamos? Bueno, vamos a poner que este es el cable positivo. ¿Está bien? Voy a empezar a seguir mi circuito. Yo dije que esto lo iba a usar para poner mi interruptor, que no iba a ir soldado a la placa. Entonces, voy a agarrar 2 patitas de acá, una va a venir para este lado y la otra va a venir para este. ¿Está bien? Esto es lo que se va a soldar a la placa, ¿sí? Yo primero lo voy a hacer por fuera, por ende voy a tener un cablecito soldado, otro soldado ahí, y esos 2 cables van a ir a la bornera. ¿Está bien? Es decir, que acá abajo es como si yo tuviese los terminales estos de mi interruptor, de mi llave, ¿sí? Bueno. Eso como primera medida, lo primero que voy a hacer. Ahora bien, voy a empezar a seguir mi circuito. Yo de la batería voy al interruptor. Bueno, vamos a ir de la batería del polo positivo, vamos a ir al interruptor. Como lo hicimos en este caso con un hilo, ¿sí? Es decir, con un hilo de cobre, con un cable. Fenómeno. Luego de ir al interruptor, ¿a dónde va? Va a la resistencia. A la resistencia. ¿Estamos? ¿Sí?
y el cátodo el negativo. O sea que yo voy a ir al ánodo. ¿Está bien? De acá me voy a ir al ánodo. Y de ahí voy a ir al terminal negativo de la batería. En este caso, recordad que este es no es la batería, sino el conector de la batería. ¿Está bien? Obviamente, cuando le pongo la batería acá, queda energizado siempre y cuando la palanquita esté en la posición de cerrar el circuito. En este caso, lo más probable es que esté abierto, porque en general, cuando está para el otro lado, está abierto. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es la forma más sencilla y la forma con la cual podemos empezar a practicar y hacer los primeros circuitos. ¿Está bien? Ahora bien, esto que está así, yo puedo empezar a utilizar otro tipo de componentes, no de componentes electrónicos, sino de componentes en cuanto a algo que le dé un lugar en donde desarrollarse, ni más ni menos que un protoboard, que es una placa experimental específica, o bien una plaqueta experimental, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a ver la diferencia. Esto no sé si lo querés copiar, sacar una foto o algo. Sí, ahí lo veo. Si yo sacarle la foto, estamos año 2023, ese uso de la tecnología. Sí, sí. Porque si no se va a hacer largo el video. Listo. Bueno, vamos a borrar. ¿Cuál es la diferencia entre un protoboard y una plaqueta experimental? Bueno, la plaqueta experimental, ¿has visto una plaqueta alguna vez así electrónica más allá del motherboard de una computadora? Sí. Bueno, viste que es una placa, normalmente de un tipo de acrílico, ¿sí? Y del otro lado tiene las pistas que son de cobre, que reemplazarían a los hilos o a los cables que hemos dibujado. ¿Está bien? Bueno. Ahora bien, vienen plaquetas que si vos las ves del lado del cobre, tienen un montón de pads o contactos de cobre con el agujerito para que podamos pasar los componentes. No te olvides que esto lo estamos viendo ahora del lado del cobre. No me está quedando muy ordenado, pero bueno, demasiado por la hora que es. ¿Sí? Esto está del lado del cobre. Los componentes normalmente yo los pongo del otro lado para que atraviesen los agujeritos y yo les pueda poner una gotita de estaño y queden fijados a ese pad. Ah, sí, sí. ¿Sí? Esto es una plaqueta experimental. Vamos a tratar de imaginarnos que vamos a hacer esto. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá le voy a poner el terminal para conectar mi batería. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. A estos otros dos, estoy eligiendo así aleatoriamente, le voy a poner la bornera. ¿Te acordás?
Obviamente a la hornera le vamos a poner nuestra llave conmutadora. ¿Sí? No te olvides que esto está del otro lado. Acá vos solamente verías el pedacito de metal que ha atravesado el agujerito. ¿Sí? Sí. Y yo lo soldé para que quede fijo. ¿Está bien? Fenómeno. Ahora bien, del otro lado, yo podría, por ejemplo, poner entre este y este la resistencia. ¿Sí? Los extremos de la resistencia. ¿Está bien? De vuelta te recalco. No te olvides que estamos viéndolo del lado del cobre. Yo la resistencia no la veo en realidad. Veo solamente los dos terminales de la resistencia. Sí. Bien. Y después, por ejemplo, acá le puedo poner mi diodo LED. ¿Sí? Y si vos te fijás, ya tengo todo el circuito montado, pero no conexionado. ¿Por qué? Porque entre los pads no hay una continuidad eléctrica. Son islas separadas. De hecho, muchas veces se las conoce como, en vez de pad, como isla. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, para hacer el circuito, para cerrar el circuito, tengo dos alternativas. Hay algunos que tienen los pads muy cerquitas, lo cual me permite a mí crear un camino soldando estaño y haciendo que haya mucho estaño para que se llene todo este espacio con estaño. Sí, lo vi. Se unan. ¿Sí? Es muy común. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer eso acá. Y fíjate que ya lo que he hecho es unir este con este. ¿Sí? Vamos a poner acá negativo para que sepamos. Y acá positivo. ¿Sí? También puedo, bueno, acá no, pero acá voy a hacer lo mismo. Voy a poner la suficiente cantidad de estaño para que se unan estos dos. ¿Sí? Ahora bien, acá vamos a poner que quiero hacerlo de otra forma. ¿Y cómo lo hago? Y soldando un pedacito de alambre. De alambre, sí, un pedacito de conductor, ¿no? Sí. Alambre no, alambre de farda, alambre de cobre. Y con la ¿cómo es? Sueldo un pedacito de cobre, que lo podría haber hecho acá también. Por ahí acá era más necesario, porque hacía solamente una soldadura ahí y otra soldadura acá. ¿Sí? De todos modos, esto es solamente como para adentrarnos en esto. Y después me queda esta unión, hacerla con cualquiera de los dos métodos. ¿Sí? Y vos fijate, si analizás el circuito, de que del terminal positivo vamos a la bornera, que a su vez vamos a la llave, volvemos, de ahí vamos a la resistencia, de la resistencia vamos a nuestro diodo LED y del diodo LED cerramos el circuito. Ni más ni menos el diagrama que sigue acá sin modificaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Esto es plaqueta experimental. Se puede reutilizar tranquilamente. ¿Por qué? Y porque una vez que yo lo probé, lo comprobé, ¿sí? Bueno, hagamos de sueldo todo. Lo de sueldo, saco los componentes y me queda guardada para usar nuevamente. Acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien esto es realmente
utilizable, si yo le estoy meta a dar calor, los pads de cobre van a tender a despegarse en algún momento. ¿Sí? Entonces, tiene una vida útil bastante limitada, digamos. Sí. ¿Está bien? Bien. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Foto? El año pasado teníamos uno de esos y estábamos desarrollando. ¿La hicieron? Sí. No armamos uno, pero sí estábamos. Ah, estaban sacando piezas. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, este año vamos a hacer, yo voy a traer una y van a hacer las prácticas. ¿Está bien? Sí. ¿Foto? Sí, exacto. Muy bien. Voy a mover entonces. ¿Cuál es el otro método? El otro es el protoboard. El protoboard es un dispositivo plástico que tiene un montón de agujeritos y adentro de esos agujeritos hay conexiones eléctricas, pero dispuestos de una forma específica que ahora te voy a mostrar. Normalmente está en 2 o 3 secciones, ¿sí? O más también, según el tamaño, ¿no? Hay para todos los gustos. Una sección arriba y 2 secciones más. Con la particularidad que la sección de arriba tiene todos los agujeritos conectados en esta dirección. ¿Sí? Todos en esta dirección. En general, la usamos para poner la alimentación. ¿Sí? De hecho, suelen venir con una línea de color rojo y una de color negro. ¿Está bien? Normalmente la utilizamos para la alimentación. ¿Sí? En cambio, salud, Gracias. digamos que no me está saliendo muy lindo, pero bueno, se entiende la idea. No la voy a completar toda. Los agujeros que están de este lado, voy a hacer solamente 3 agujeros por par, porque si no, no tendríamos más. Los agujeros que están de este lado están unidos en este sentido. Y este espacio que queda en el medio no es un espacio cualquiera, sino que es un espacio que está previsto por si vamos a utilizar un circuito integrado de los tipo DIN, Dual Inline, ¿sí? Que son los más comunes que puedes llegar a encontrar. El 555, la serie 74, bueno, todos esos son Dual Inline, ¿está bien? Entonces, vamos a ponernos a hacer nuevamente nuestro ejercicio, ¿sí? Con la particularidad de que ahora los componentes van de este lado, ¿sí? Las pistas no se ven, ¿sí? Nosotros sabemos cómo están, pero no se van a ver las pistas. Los componentes se meten en el agujerito y ya está diseñado eso para que el contacto agarre, ¿sí? Al terminal que acabamos de poner y le haga contacto, ¿sí? Lo aprisione, no lo deje salirse. ¿Está bien?
hay que tener mucho cuidado de no ponerle algo muy grueso, especialmente cuando trabajas con cables, y no le pongas un cable que usas para la electricidad, porque no va a entrar, lo vas a terminar abriendo, y una vez que se abrió, ya después todo lo que le pongas ahí no va a ser contacto. Entonces, por un lado, a este terminal y a este otro le voy a poner el terminal de alimentación de la batería. Vamos a poner dientes más, dientes menos. ¿Sí? Entonces, en toda esta barra yo voy a tener mi alimentación positiva. Y en toda esta otra barra, mi alimentación negativa. ¿Acá estamos bien? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, por ejemplo, con un alambrecito, con un cablecito, desde cualquiera de estos positivos, voy a ir hasta la primera isla vertical. ¿Sí? Estoy llevando el positivo a esta isla. ¿Estamos bien? Fenómeno. Entonces, cualquiera de estos tres pines ahora tiene un positivo. ¿Sí? Bueno. Entonces, voy a venir acá y voy a venir acá y voy a poner nuevamente la bornera. En general, la bornera tiene terminales bastante anchos, ¿sí? Entonces, no necesariamente vas a poder ponerla. Por ahí vas a tener que soldarle un poquito de algún cable, ¿sí? Que sí pueda entrar ahí. ¿Está bien? Y nuevamente de la bornera vamos a ir a nuestra llavecita de conmutación. ¿Sí? Entonces el positivo vino a la bornera, a la llave de conmutación y volvió a esta isla. ¿Sí? Si está accionada, el positivo, tengo positivo en toda esta isla. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y bueno, por ejemplo, podría agarrar la resistencia, ¿sí? Y ponerla, vamos a hacerla que se vea bien. Qué mala que son estas tizas. Sí, son malísimas, las compré, ¿no? Bueno, no usaba, se ve, ¿no? Entonces, paso por arriba de estas dos del medio, ¿sí? Paso por arriba y la hago llegar ahí. Podría haber hecho lo mismo abajo, ¿está bien? Sí. Está claro eso. Pero opté por ponerlo ahí. Y ahora bien, después de la resistencia, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir al diodo LED. Entonces, tranquilamente, el diodo LED lo puedo poner una patita ahí y la otra patita en ese, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Y de acá al negativo, exactamente. ¿Se entiende? Sí, sí. Fíjate cómo, sin hacer ninguna soldadura, yo puedo montar un circuito electrónico y probar el funcionamiento. A ver, ¿por qué no le puse los valores? Se me partió la tiza. ¿Por qué no le puse los valores? Y precisamente porque la idea está que sea independiente esto de los valores. Quiero que aprendan el concepto, por qué lo usamos y cómo lo usamos. ¿Está bien? Entonces, en virtud de eso, digo, ¿de qué valor es esto? No importa.
¿sí? Sí. Sí me importa los tamaños, porque por ejemplo, si esta hubiese sido una resistencia de 1 watt, y seguramente iba a ser más grande. ¿Está bien? Si la resistencia es chica y yo tengo mucho espacio disponible, puedo dejarle bastante alambre suelto, ¿sí? En cambio, si es muy grande la resistencia, no hay espacio, ¿está bien? No hay espacio. También hay que entender que yo tengo que ser creativo con mis circuitos. ¿Por qué? Porque yo podría tener tranquilamente, ¿sí?, un circuito acá también un poco más complicado. Un circuito del cual, por algún motivo, tengo esto